Bienvenidos al informativo Femininja, especial coronavirus, desde una perspectiva de género. Capítulo 1. Pandemia. El virus actúa como la sociedad en la que se mueve. Si hablamos de pandemias, tenemos dos antecedentes claves. La primera, la mal llamada gripe española de 1918, aunque en realidad hay evidencias de que surgió en Estados Unidos, y la del VIH-Sida de 1980. Actualmente hay alrededor de 40 millones de personas VIH positivo en el mundo. Y por otra parte, si hablamos del coronavirus, hay aproximadamente 4.500.000 personas infectadas a nivel global. Aclaro que estos datos se están actualizando constantemente. El 79% de la gente que hoy vive con VIH supo que lo tenía en el 2018. El otro 21%, aproximadamente 8 millones de personas, todavía necesita acceder a servicios de testeo. Con esto del coronavirus, conocimos mejor que los test son esenciales. Son la puerta de entrada para desarrollar métodos de prevención, tratamientos, cuidados y asistencia médica. Pero pará. No es lo mismo, no metamos estas pandemias en la misma bolsa porque nada que ver. La dinámica de transmisión de estos virus es muy diferente. Eso cambia mucho la forma en la que el virus se va esparciendo por el mundo. Y al principio al VIH se lo negó y se estigmatizó a quienes lo tenían. Pero mejor, escuchémoslo a él. Hola, mi nombre es Lucas Fauno Gutiérrez, soy activista LGBT, VIH positivo y más. Cuando surge la pandemia de COVID-19, de coronavirus, en muchos medios, especialistas y demás lo comienzan a equiparar, a comparar, a igualar con el surgimiento de la pandemia de VIH y SIDA en los 80. ¿Qué pasa? Nunca va a ser igual. ¿Por qué? Porque cuando surgió la pandemia de VIH, cuando devino el SIDA, no se cayeron las bolsas del mundo, el petróleo siguió valiendo lo mismo, ningún presidente salió a hablar, la sociedad no cambió, no se tomó una acción global en absoluto. Esto lo explica muy bien Mark S. King, un activista que en el año 1985 fue diagnosticado positivo, y él explica que claro, como en ese momento quienes moríamos éramos los putos, las personas negras, drogadictos, etcétera y demás personas consideradas una abyección de la normalidad, a nadie le importó. Entonces, no podemos pensar a las pandemias sin pensar en factores culturales como las sexualidades, géneros, clases sociales. Pero ¿qué podemos tener en cuenta? ¿Qué podemos tomar y aprender de la historia? A lo sumo, lo que podemos tener en cuenta es que ante una situación similar en proporciones de ataque, como pandemia, como virus hacia la sociedad, en ese momento no se tomó ninguna acción y ahora, a diferencia y teniendo en cuenta quizás ese conocimiento y sabiendo cómo se fueron dando las cosas, ha cambiado. Seguimos hablando de la pandemia de COVID-19 con un lenguaje prácticamente bélico. En este caso es muy interesante leer a Susan Sontag, quien escribió en su momento la enfermedad y sus metáforas y todas las cuestiones de equiparar los lenguajes de una enfermedad con lo bélico, y hoy lo podemos pensar desde el lugar de que estamos invocando de repente a la policía en las calles, las fuerzas militares en las calles. Entonces naturalizar lo bélico me parece un gran error. Ubicar que hay un enemigo a combatir. ¿Quién es el enemigo? ¿Es el virus o es la persona que vive con el virus? Todo lo que decimos, toda nuestra comunicación y demás es lo que nos forma también como sociedad. Especial coronavirus, desde una perspectiva de género. Capítulo 1. Pandemia. Reflexionemos. En un texto publicado recientemente, el filósofo Paul Preciado explica que el virus actúa como la sociedad en la que se mueve. Hay que pensar quiénes son nuestros muertos, cómo, de qué manera, quiénes son quienes pueden estar en aislamiento y quiénes no. Y eso no tiene nada que ver con el virus, eso tiene que ver en cómo nos manejamos como sociedad. Entonces, cuando tratamos de equiparar al VIH con el COVID, seguimos siempre hablando de un virus, como si ese virus no tuviese nada que ver con la sociedad en la que se mueve. El virus actúa como la sociedad en la que se mueve. ¿Cómo se mueve nuestra sociedad? ¿Cómo actuamos en esta sociedad? Porque están muriendo miles de personas, miles de economías se están quebrando, miles de negocios. Esto no es una oportunidad para nada. Lo que sí estoy seguro es que nos urge pensar y repensarnos. Ya nada va a ser como antes. Nunca vamos a volver al mundo que dejamos antes de la cuarentena. Bueno, lo que nos tenemos que preguntar es hacia dónde queremos ir y qué vamos a hacer para eso.
Este fue el informativo Femininja, porque en la historia de la humanidad pasan muchas cosas indignantes, pero también muchas otras que nos dan fuerza para seguir con la lucha.